Pues claro que tiene un papel en el posconflicto. Todo el país tiene un papel en el posconflicto y Bogotá es el 16-18% de la población nacional y es la cuarta parte de la economía nacional. Es donde está la sede del gobierno y es la ciudad que más avances ha tenido en muchos temas de formalización laboral, en muchos temas de generación de empleo. Tiene una economía dinámica, viene reduciendo la tasa de desempleo. Por lo tanto, para Bogotá el posconflicto no es indiferente. Bogotá no puede estar de espaldas al posconflicto. Bogotá es donde aterriza el posacuerdo, donde aterriza la verdadera paz. Y como me sobran minutos o segundos, quiero celebrar que en este debate Canal Capital haya acogido el planteamiento que hicimos, Pacho, la vez pasada, que invitaran a todos los candidatos, no solamente de acuerdo a las encuestas, y por eso pues celebro que estén todos aquí. Pues este es un canal público y un canal público no puede hacer exclusiones, no puede hacer exclusiones frente a los candidatos que legalmente están inscritos. Entonces celebro esta decisión de Canal Capital y por supuesto del espectador en ese sentido. Y lamento pues que haya dos candidatos, una candidata y un candidato, que por cada uno con sus razones no haya venido. Creo que este canal es un canal muy importante para plantear los temas centrales que han planteado en otros debates. Este canal es un canal que es de Bogotá, que por supuesto ha defendido los proyectos de Bogotá Humana y del alcalde Petro, pues un canal que está dentro de la órbita de la alcaldía. Uno puede cuestionar o no cuestionar el papel del canal, pero lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha dicho en otros debates, que han dicho tanto la candidata Clara López como el candidato Peñalosa, valdría la pena discutirlo aquí. Y creo que es muy lamentable que ellos no hayan venido a este debate. Doctor Rafael, muchas gracias por su respuesta. El turno es del doctor Francisco Santos. Aquí nos han vendido el posconflicto como si fuera la solución de todos los problemas y no va a ser así. No va a ser así. El otro día en una reunión con el embajador de El Salvador, yo hice este mismo planteamiento, porque los alcaldes y los gobernadores, muchos de candidatos están diciendo yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y me tocó decirles, mire, qué pena con ustedes, pero vamos a enfrentar un posconflicto, una situación fiscal muy, muy difícil del país. Qué pena con ustedes, pero el posconflicto no cambia radicalmente nada. O sea, al otro día no se acaba la violencia, al otro día no mejora la educación. Entonces creo que hay que coger el tema del posconflicto con mucho cuidado para no generar expectativas que no se cumplan. Eso es lo primero que le quería decir. Segundo, uno por todos los barrios escucha, oiga, yo no maté a nadie, pero al que mató a alguien sí le van a dar la vivienda que era para mí. Al que mató a alguien sí le van a dar el cupo en la educación que era para mí. Aquí hay un tema de un conflicto que puede generarse por cuenta de una discriminación positiva que no atienda a la población pobre que cumplió su labor, que jamás cogió un arma, que jamás le ha hecho daño a nadie, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que paga sus impuestos y que es pobre, y que es humilde y que dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué me discriminan? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que uno ofrece y con lo que uno hace, que es uno de los temas críticos. Y otro elemento fundamental, ya que estamos hablando en términos generales, mire, el posconflicto generalmente produce más violencia. Es muy difícil, y lo que muestran las estadísticas de Naciones Unidas es que entre el 10 y el 20% de los que se reinsertan, y aquí no estamos seguros que toda la FARC se vaya a reinsertar. Es más, yo he escuchado las cifras de la misma gente del gobierno que dice que el 30% seguramente no entra en el proceso, y eso está por verse. Pues sí viene una violencia mucho más sofisticada, mucho más articulada, que fue lo que pasó un poco en Sudáfrica. Usted va a Johannesburgo y es una de las ciudades más violentas del mundo. Es lo que pasó en El Salvador, en San Salvador, usted ve los problemas de seguridad que hoy tienen, y lo que pasó en Guatemala, donde después del conflicto tienen muchísima más violencia. Entonces, sí tenemos que prepararnos para manejar un conflicto que puede ser, o un posconflicto que puede ser mucho más violento. Entonces, en términos genéricos, tengamos cuidado con cómo vamos a manejar esas expectativas, cómo manejamos lo que puede venir de violencia, cuál es el papel del gobierno nacional y cuál es el papel del gobierno local, que es lo que vamos un poco a discutir acá. Pero en el marco de lo que quiero plantear es, cuidado,
no generemos expectativas que no se cumplan. Perfecto, doctor Francisco, muchas gracias. El turno es del doctor Daniel Reisbeck. Primer minuto sin presión, los siguientes dos sí se los va a marcar Sí, ahí contundente. Yo ya entendí el formato perfectamente, muchas gracias. A mí me gustaría hablar de la palabra posconflicto porque en mi opinión es una de esas palabras que se utiliza mucho, pero el significado no es muy claro. Así salga todos los días en los medios y los académicos hablen mucho de posconflicto. Mire, acá lo que se está firmando es un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, pero resulta que las FARC no son todo el conflicto armado en Colombia. A través del país, las FARC están aliadas con bandas criminales, con grupos narcotraficantes y con otro tipo de organizaciones del delito, también armadas, que no están en La Habana y no están en esas mesas de negociación. Entonces la pregunta que surge es si la paz del presidente Juan Manuel Santos en realidad es la paz de Colombia. Yo también quiero hacer referencia al caso de Guatemala. En Guatemala firmaron la paz con las guerrillas hace 19 años y resulta que hoy en día Guatemala es un país mucho más violento que Colombia, tiene una tasa de homicidios per cápita de casi 40 por 100.000 habitantes, mientras que acá estamos en 30, y Bogotá es un ejemplo para la nación, con 17, que se ha reducido gracias a las políticas que impulsó sobre todo Antanas Mocos. Entonces yo creo que Bogotá definitivamente va a seguir siendo un jugador en ese problema colombiano del conflicto. Vamos a seguir recibiendo miles de desplazados, porque más allá de que se llegue a un acuerdo con las FARC y que se pongan de acuerdo inclusive en cuanto a las causas originales del conflicto, lo cual no creo que vaya a pasar, la realidad es que el motor del conflicto durante los últimos 30 años es el narcotráfico. Las FARC empiezan a crecer en la década de los 80 cuando toman la decisión estratégica de participar en el narcotráfico. Entonces, es lo mismo que pasó en Guatemala, porque los desmovilizados terminaron de cierta manera o de alguna manera u otra participando en el narcotráfico, y eso es lo que fomenta también la violencia en Centroamérica. Entonces yo diría que acá podemos hablar realmente de paz, o podemos empezar a hablar de paz cuando enfrentemos el problema real en Colombia, que es el narcotráfico, que como digo es el motor del conflicto. Hay que recordar hace solo unas décadas cuando por fin el Estado básicamente asesinó a Pablo Escobar. Y ahí también vendieron, sobre todo en los medios de comunicación, la idea de que por fin íbamos a tener paz porque se había eliminado este enemigo público que durante las últimas décadas han sido las FARC. Pero lo que probablemente va a pasar es que el narcotráfico se va a mantener porque ese acuerdo de las drogas no llega al quid del asunto. Y es que mientras se mantenga la prohibición en Colombia, va a haber algún grupo armado que mantenga el negocio, porque cuando hay una demanda para un producto, en este caso la cocaína, y ese producto es ilegal, necesariamente van a ser grupos armados ilegales los que controlan el negocio y hacen violencia con ese negocio. Entonces yo quisiera que pasáramos a una discusión muy seria acerca del narcotráfico y la legalización de las drogas. Muchas gracias, Daniel. Vamos con el siguiente candidato, Alex Bernot. 3 minutos también, por favor. Bueno, muchas gracias, León. Yo creo que podemos hablar de posacuerdo, un poquito por diferencia del posconflicto. No sabemos realmente los términos del acuerdo, son 10 puntos, pero también nos han dicho que son 75 puntos que no conocemos. Un tema que quiero reiterar, la pregunta es, ¿tiene Bogotá un papel en el posconflicto? Claro que sí, claro que lo tiene, pero yo preferiría llamar posacuerdo. Lo segundo es el tema de la justicia, que es lo que plantea el acuerdo preliminarmente, es un tema complejo y yo creo que esto va a tener una aplicación local y regional muy diferente de si se trata en Bogotá o las zonas donde tiene presencia las FARC. Entonces me parece que el tema es mucho más complejo. La paz en Colombia vendrá el día que seamos capaces de desarmar las bandas criminales, el narcotráfico, la delincuencia común, la corrupción, que creo que es el peor de los enemigos públicos, y estamos lejos de la paz. Y me parece que Pacho plantea un tema que nos preguntamos todos los ciudadanos, es cuándo vamos a hacer la paz con las amas de casa, con los estudiantes, con todas esas personas que están buscando una respuesta del Estado y que por muchas razones no obtienen. Entonces, creo que es un tema muy importante. Yo estoy de acuerdo con que hagamos la paz con las FARC, porque esto nos permitiría avanzar en la paz
con el narcotráfico, con las bandas criminales, con todos los agentes violentos. Y bueno, creo que hay un trabajo arduo para una nación que está en guerra no desde los años 50, que está en guerra desde siempre, porque hemos arrinconado al indígena, al campesino, al afro. Entonces, creo que es un tema muy difícil y bueno, empezamos con esto, pues tratemos de avanzar. Doctor Alex, muchas gracias. El turno para el doctor Ricardo. Bueno, yo sí pienso totalmente diferente. Que si Bogotá va a jugar un papel en el posconflicto, pero claro, y principalísimo además, no solamente por su condición de capital del Estado, sino porque a través de ello vamos a ejemplarizar vida nacional. Número 2, cuando nosotros estamos hablando de un posconflicto, estamos hablando de una inmensa oportunidad que vamos a tener. ¿Ustedes creen que yo voy a ser alcalde de Bogotá con nostalgia de guerra? Nunca. Yo voy a aprovechar la oportunidad de la paz para reinventar los temas de la ciudad, para tener los nuevos modelos de economía, los nuevos modelos educativos, los nuevos modelos de desarrollo. Tengo que mirar a Bogotá hacia adelante. Pero ¿cómo creen que uno puede seguir pensando en la triste historia que harto daño nos ha causado cuando lo que vamos a hacer son alcaldes de los siguientes tiempos, no solamente de Bogotá, sino en este caso de Colombia? No, vamos a mirar ese posconflicto, lo vamos a mirar como una inmensa oportunidad. Número 3, vamos a tener oportunidad en el discurso, en la expresión de la palabra. Vamos a tener todo el espacio nacional e internacional para pedir toda la solidaridad que se nos ha manifestado por muchos años de una comunidad internacional, y la vamos a tener en la oportunidad de la paz hacia Bogotá. Yo me imagino en los escenarios del mundo, hablando ahora sí de la solidaridad que tenemos que despertar sobre la capital de un país como Colombia, que ha pagado con creces el fruto del conflicto. Por lo tanto, yo lo único que veo allí es una inmensa oportunidad. Yo me imagino incluso las nuevas políticas públicas que vamos a poner en funcionamiento. Entre ellas, en nuestra propuesta, tenemos 2 muy importantes. La Bogotá Educadora, donde vamos a tener la siembra de la nueva sociedad local. Y la Secretaría de Familia, donde vamos a hacer todo el tejido social nuevamente, lo vamos a recomponer en el interno de Bogotá. Miren, no hay problema de recursos cuando ustedes tienen la oportunidad del discurso, de la palabra apropiada. Y en eso vamos a tener todas las posibilidades para nosotros tener toda una serie de acompañamientos a cualquier idea, a cualquier escenario donde nosotros estamos hablando de una Bogotá en paz. No tengo ninguna duda de que no solamente será una magnífica oportunidad para Bogotá el posconflicto, sino que en mi caso voy a ser el alcalde de la paz en Bogotá, de aquel alcalde que sea capaz de fijar los nuevos tiempos de la ciudad, siempre mirando en perspectiva, siempre mirando hacia adelante y nunca más mirando hacia atrás. No, un alcalde no puede tener retrovisor, un alcalde no puede mirar para los lados, un alcalde tiene que mirar para el frente, porque ahí es donde está el salir de la encrucijada, el salir de los duros años que ha tenido que soportar nuestra capital.